1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuál es la principal? ¿Todas por igual? Ahorita tiene 0. ¿Ya todas estas cámaras están grabando? Ahorita vamos a poner ahora esto. Ok. ¿Dónde lo tengo? No. Si no se los pongo mejor. Solo me lo mejor. Porque si no nos... Perdonen que todavía estamos en los últimos. Una vez que empezamos a grabar ya no abrimos la puerta, pues. Gracias. Vamos. Gracias. Bien. ¿Qué nos dicen? Ok, ¿estamos listos, cámara 1 y 2? ¿Listo? ¿Ustedes están listos? Súper. ¿Vos estás listo? Sí, ajá, ya estamos arriba, tenemos 37. ¿Usted, la gente de todos, está listo? Listo, listo. Ok, perfecto. Entonces, ahí me sale boom. Pregúntame un poco más. Ahí. Estamos. Ok, perfecto. ¿Correal? Ya está corriendo. Ya está corriendo. No sé, para que al final. 2 para que grabe totalmente. ¿Hay otra? De cama. Ahí está. Sí. Ahí está grabando. Ok, el sonido ya está corriendo. Corre cámara 1, ¿Listo? cámara 2. ¿Listo? Bien, corremos cámara 3. Nosotros ya estamos corriendo. Ya. Vamos a empezar con... Buenas tardes a todos, son las 3:08. De esto vamos a tener una retransmisión en el Facebook Live de la hora a las 8 de la noche. Solo para el récord y en aras de la transparencia. En la hora nunca hemos hecho un Facebook Live. Hoy yo publico mi columna en la mañana y el candidato presidencial Freddy Cabrera me llama alrededor de las 9:30, 10 menos cuarto de la mañana. Yo estaba en una reunión de trabajo, me salgo para atender la llamada y me dice que quiere debatir conmigo los temas de mi columna. La columna de hoy era que el sistema se mueve a todo vapor y entonces yo accedo y le digo que hoy a las 3 de la tarde él es candidato presidencial, me dijo que tiene una agenda muy ocupada. Yo soy abogado y periodista y pues tengo que trabajar para vivir. Salgo de viaje mañana, entonces por eso lo hicimos el día de hoy. Porque aquí en la hora las cosas nos gusta abordarlas con transparencia, de frente y dándole la oportunidad a la gente que se quiere expresar en esta tribuna, y por eso es que tenemos aquí al candidato presidencial. En mi columna del día de hoy yo lo que explicaba y decía era que el sistema de nuestro sistema como tal está a todo vapor para intentar impedir cualquier situación que pueda ponerlo en riesgo. La columna está disponible y estará disponible y siempre para que la puedan ver, pero en algún momento de la columna hago la mención de que nos tenemos que retrotraer a los hechos de aquel día famoso de noviembre. ¿Cuándo fue que fue nominado candidato? Noviembre, finales de noviembre. No, principios de noviembre. 25 de noviembre. 25 de noviembre. 25 de noviembre. Entonces tiene que haber sido unos 3-4 días antes porque fue miércoles. El Congreso de la República estaba chantajeando y presionando al organismo judicial de que no le iban a dar el presupuesto que estaban solicitando. Y esa tarde se da una reunión en el Ministerio de Finanzas. Acuerdan elevar el presupuesto que estaba pidiendo el organismo judicial. En la noche la Corte Suprema de Justicia declara sin lugar al antejuicio de Felipe Alejos y 4 días después el candidato presidencial es nominado como tal en la asamblea del partido Todos. Entonces, hoy que me habló el candidato y me dijo que quería venir a la hora, y por eso estamos aquí, él lo planteó como un debate y yo agradezco que quiera debatir conmigo. Yo soy periodista y como periodista escribí esa columna con mi nombre y apellido. Y yo tengo muchas preguntas que hacerle y veo que ahí trae el candidato algunas cosas que me quiere preguntar por miembros de mi familia y encantado de la vida de contestarlos porque no tengo nada que esconder. Entonces yo sí quisiera, para mí es muy importante, el candidato me dijo que en base a qué había yo podido hacer esas aseveraciones, y entonces eso es parte de lo que yo quisiera que pudiéramos empezar a platicar
y poder empezar a que usted nos conteste las cosas. No sé si usted quiere decir algo en un inicio, adelante. Pues primeramente creo que es de agradecer porque los dos nos dimos el tiempo. O sea, el hecho de que dices que trabajas, yo igual trabajo. O sea, yo no vivo de la política. Es la primera vez que voy de candidato. Entonces, realmente yo he sido una persona que cuando hablan de mí, quiero que me pregunten primero acerca de si eso no es así. No hacer afirmaciones o aseveraciones o hacer hipótesis sin tener pruebas. Y por eso es que yo, que he tenido, creo, una relación muy cercana con Pedro Pablo, pues accedí a llamarlo más de 4 veces y me contestó al final, me dijo que estaba en una reunión y le dije debatamos, porque lo que necesitan los guatemaltecos es que se hable con pruebas, no en determinado momento que a través de una fotografía, yo traigo aquí varias fotografías, saquemos una conclusión, o como lo decías ahorita en cuanto al tema del presupuesto, se me hace ilógico que por una persona todo el Congreso, si ni siquiera el partido todos maneja el Ministerio de Finanzas, ¿no? En determinado momento, pero son cosas que en determinado momento pues hay que debatirlas y ser transparentes. Y es por eso que yo, primero gracias por ese tiempo, esa posibilidad, pero también al pueblo de Guatemala quiero decirles a toda la gente que en determinado momento estamos acá porque Freddy Cabrera da la cara y queremos debatir y las preguntas que tengas y las que yo tenga, entonces poder en determinado momento pues establecer la razón. Yo solo quisiera matizar un tema, no tengo nada en contra del candidato, pero eso que menciona de que somos cercanos, bueno, estás enfrente de mi oficina. no nos une un vínculo de amistad ni profesional ni nada que se parezca. Compartimos puerta con puerta oficina en la zona 10 y entonces ha visitado un par de veces mi oficina para platicar cuando se han dado ciertas situaciones. Y entonces eso es a lo que creo yo que él matiza que somos cercanos, pero yo solo quería dejarlo muy en claro para toda la audiencia. Mire, hablando de ese tema, es una mera coincidencia esos hechos en los que en la tarde de la reunión, en la noche, se declara sin lugar y usted 4 días después es nominado candidato presidencial. ¿De verdad es una coincidencia? Es una coincidencia. Te voy a decir algo. Yo quería ser candidato presidencial y se puede buscar en el Tribunal Supremo Electoral. Empezamos a formar un partido que se llama Guatemala Progresa, con varias gente académica, pero no nos daba tiempo. Entonces empezamos a buscar la candidatura presidencial. Estuve hablando con Viva para poder llegar a ser candidato presidencial y eso se puede corroborar. De hecho, hasta di un discurso en Viva. O sea, realmente yo no andaba buscando a todos. ¿Cómo? Entonces entremos a los detalles. ¿Cuál es esa primera llamada de alguien de todos? Porque cuando nosotros vemos en el sentido de no llegar a ningún acuerdo con Viva, empezaron a aparecer varios partidos. Y al aparecer varios partidos empezamos a ver la situación. Pero solo una pregunta, y porque en aras de la transparencia, sobre todo para los lectores, aparecen varios partidos, no desaparecen de la nada. Entonces, ¿cómo aparecen? ¿Quién llama? ¿Cómo se mueve? ¿Qué llaman? O sea, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Partidos ¿Con qué partidos? ¿Con qué partidos? Por ejemplo, apareció un partido donde está Vinicio Salán, no me recuerdo el nombre ahorita. Apareció otro ¿Salán partido. Sánchez? Sí. Okay. Apareció otro partido que estaba impulsando la candidatura ahora, por ejemplo, de Luis Velázquez. Aparecieron varios partidos, como te digo. ¿Aparecieron porque llegan a tocarle la puerta a la famosa oficina o porque usted los busca o cómo se da eso? Bueno, no sé por qué dices la famosa oficina. Un abogado en determinado momento tiene una multitud de clientes, ¿no? Y también es un decir porque mencionó la pero oficina. no, o sea, porque hiciste la aclaración también del por qué no éramos cercanos. Pero el tema es, la candidatura no la busco yo directamente a todos. ¿Lo llaman a usted? Por eso... Perdón, una pregunta. Lo que está mencionando los diferentes partidos, ¿lo llaman a usted o usted los busca a ellos? Ellos me buscan y en otras ocasiones mi gente de Guatemala Progresa. ¿Quién es esa gente de Guatemala Progresa? Guatemala Progresa es gente de diferentes departamentos. 3 nombres. Que han sido en determinado momento mis alumnos. Los principales, sus alumnos. Tema importante para el por futuro. ejemplo, Maynor González de Petén. Tenemos a, ¿cómo se llama? Oscar Castillo de Puerto San José. Tengo en Quetzaltenango a... ¿Viven y residen allá? ¿Están dentro Viven del y sistema residen judicial? allá. No están en el sistema judicial, son abogados, litigantes, ¿no? O sea, lo que quiero aclarar esto es, y por eso quiero que el pueblo de Guatemala sepa, Freddy Cabrera ha recorrido 5 veces toda Guatemala.
una como presidente del Colegio de Abogados y otra como decano de la Facultad de Derecho, de una Facultad de Derecho. Es importante establecer que en determinado momento yo no tengo un bufete millonario, yo soy hijo de un campesino, hijo de un taxista, y Dios me ha permitido y el esfuerzo a llegar donde estoy. Por eso les duele a mucho que el hijo de un taxista y de un campesino haya llegado a ser presidente del Colegio de Abogados, y por eso me atacan. Entonces si me perdonas, porque yo no te he interrumpido. Entonces yo regreso a los 26 años, o sea, primero en la San Carlos, yo egreso de abogado y notario, aquí traigo mis títulos, donde se pueden ver. Yo no podía pagar ni los 5 quetzales para poder estudiar en la Universidad de San Carlos. Me dieron una beca préstamo. Aquí están los documentos y ustedes pueden constatar, vos puedes constatar, Pedro Pablo, llamando a la San Carlos o yendo a buscar mi expediente de la beca préstamo. No tenía ni 5 quetzales. De ahí me voy por una beca, no de Guatemala, sino de la agencia española, a estudiar un doctorado en Derecho Penal y Procesal. Cuando regreso, a los 26 años... ¿Dónde? En la Universidad de Sevilla, aquí está. ¿Y quién es el encargado de ese programa? El encargado de la Universidad de Sevilla. ¿Pero quién es la persona de carne y hueso con la que dirige ese programa? Pues mira, la persona de carne y hueso en ese momento era el doctor Francisco Muñoz Conde, que está acá, pueden verlo. Francisco Muñoz Conde es el penalista más famoso del mundo. Estamos a la par de Julio Mayer, que fue el que hizo el proyecto del Código Penal en Guatemala y en toda Latinoamérica. Está Marcos Salt, que es un abogado argentino, miembro del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales. Solo permitime porque me preguntaste del doctorado. ¿Eso qué edad fue, perdón? ¿Eso qué edad fue? ¿Qué edad? ¿A qué edad cursó usted su doctorado? Yo empecé a estudiar el doctorado a los 24 años. 24 años, y perdón, y gracias a Dios es candidato, entonces no tiene secretos. ¿Qué edad tiene usted? Yo tengo 49 años ahora. Entonces aquí está mi título de doctor, firmado por el rey de España. Entonces no sé si con eso está contestado. Muñoz Conde, director del programa, mi título de doctor, firmado por el rey de España, lo que hace que yo venga a los 26 años a Guatemala. Y no había en determinado momento un máster en Derecho Penal. Una pregunta, ¿ese título de doctorado está reportado, registrado en algún lado, en la universidad y demás? Aquí están todos los sellos. Okay. Aquí están todos los sellos del doctorado, con todos sus pases de ley. Posteriormente yo regreso a Guatemala, y cuando regreso a Guatemala no hay una maestría en Derecho Penal. Abrimos la maestría en Derecho Penal. El decano de Mata Vela, que está aquí conmigo, que ahora es de la Corte de Constitucionalidad, que no es ni siquiera la línea nuestra, porque en determinado momento, solo para que veamos las fotos en este tema, o sea, por una foto, aquí está Mayra Beris conmigo a la par también. Esas fotos lo que podríamos hacer es pues subirlas a un álbum digital para que cualquiera que quiera las pueda accesar. Ningún problema. Entonces, en este sentido, lo que quiero decir es que yo a los 26 años empecé a dar clases a jueces, magistrados y fiscales de 40, 50, 60 años. Cuando vieron la calidad y sabían que yo era el mejor discípulo de Muñoz Conde, entonces empiezo a recibir 100 alumnos por año. ¿En dónde? Desde el 98 en la Universidad de San Carlos. 100 alumnos por año, y estuve 10 años. En el año 99-2000 abrí Quetzaltenango, porque venía gente, siempre San Carlos, porque la gente venía y quería estudiar. Aquí tengo en determinado momento las fotos con jueces, y las vamos a subir como decís. Entonces, aquí está el exdecano Estado Galvez, el exdecano de Mata Vela. Le pediría que para efectos de lo que podemos... Yolanda Pérez, por ejemplo, que estuvo también en la CICIG. Sí, de lo que usted denominó un debate, si pudiera en un minuto más terminar de explicar lo que usted quiere en este preámbulo, para que podamos proceder a la carne del debate, porque si un minuto me diste, entonces... la gente de todos podrá documentar la vida del doctor más adelante en campaña. Entonces, esta situación me hace a mí, precisamente en 10 años, conocer a más de 1000 abogados. ¿A través de qué? La academia, la capacitación. Iniciamos en el interior todos los diplomados, por eso en el interior nos quieren mucho, precisamente porque llevamos la academia, no politizamos absolutamente nada. Entonces Freddy Cabrera se dice
que conoce a un juez y que eso es tráfico de influencias. No, es relación que hubo de alumno-maestro. Ok. Yo no sé si respetas tú a tus profesores. Yo los respeto mucho a los que han sido mis profesores, y más si me han enseñado algo nuevo. Entonces, esa es la situación en determinado momento por la cuestión de fotos. Una cosa es el respeto y otra que eso pues, debe existir y eso es universal, y otra cosa es qué pasa después de ese respeto y relación, pero eso es algo que podemos ver más adelante. Regresemos al tema de todos, porque usted estaba comentando que le iban a dar otros partidos. Yo le pregunté qué partidos. Y ya te dije los nombres de los Son partidos. esos dos partidos que mencionó. Te mencioné también que impulsaba a Luis Velázquez, Sí, ¿no? O sea, por eso estamos mencionó hablando de ese, tres, el de Vinicius Salam, te hablé de Viva. Esos tres partidos, ya vimos nosotros que Guatemala Progresa no alcanzaba los tiempos, y entonces se da ¿Cómo la es esa situación. famosa llamada? O usted y su equipo los buscan, o usted lo busca la gente de todos. Nosotros tenemos mucha Por favor, relación. detalle, porque es importante para que la gente sepa esa historia, cómo un académico como usted lo está pintando termina incursionando en política con un partido cuyo secretario general tiene un antejuicio y que conoce magistrados que usted mismo acaba de conocer, que los conoce porque le ha dado clases a más de 1000 alumnos, por favor. Y he conocido a gente que fueron mis alumnos, que habían otros que no apoyaron, otros que están en contra mía. De acuerdo, pero somos alumnos. regresando al tema de todos. Entonces, en el tema de todos, yo a la persona que en determinado momento conozco y tengo mayores relaciones con Emerson, yo no sabía que Emerson era el fiscal de todos, porque el gremio... Emerson, ¿qué perdón para los... Emerson García. Entonces Emerson García pues es del gremio con él, y empezamos a hablar con todo él y me dice, mira vos, ¿y qué es? ¿De verdad estás buscando una candidatura presidencial? Pues la estamos buscando y estamos viendo lo mejor, el mejor partido, el que tenga estructura y toda la cuestión. Y en eso empezó, ¿qué te diría yo? Y yo te puedo pasar posteriormente. Eso empezó más o menos finales de septiembre, principios de octubre. Y posteriormente, entonces Emerson me Perdón, ¿dijo presenta las fechas? finales de septiembre, principios de octubre. Ya. En eso, Momento en los que todavía, para efectos del récord, el diputado Felipe Lejos estaba, si mal no recuerdo, que las fechas, recusando al juez pesquisidor. ¿Quién se presentó, verdad? no sé, ¿No lo asesoró usted? yo no lo asesoré. Ok. ¿Formalmente? Formalmente ni materialmente. Ok. Perdón. Yo me siga. encontraba, y podemos pasarte después las fechas. Yo estuve en Uruguay dando unas conferencias, después me fui a Punta del Este, después estuve en Río de Janeiro, y me recuerdo que antes de irme a Río de Janeiro, que fue precisamente ya a mediados de octubre, recibo una llamada del partido donde se me dice que el comité ejecutivo me quiere entrevistar para saber en determinado momento, Final de octubre. para entrevistarme y para saber si en determinado momento podían ver la posibilidad de ir de candidato. En esa época creo que Arredondo estaba como candidato presidencial. Me llevan, me preguntan sobre el país, sobre la situación, lo mismo que Viva y los demás partidos hicieron conmigo. Algunos partidos, y me acuerdo el nombre, pues me pedían dinero para yo poder participar en los partidos. ¿Y quienes dicen que todos, Felipe Lejos le pidió $1 millón para participar? A eso voy. Entonces, habían partidos que me pedían dinero y me decían en determinado momento que era parte para el secretario general y parte para el partido. ¿Qué O partidos sea, son esos? la corrupción, ¿Qué en partidos determinado son esos? momento, si me permitís, ¿verdad? La corrupción empieza muchas veces en los partidos. Entonces, en esa situación, cuando yo llego y el comité ejecutivo me dice, lo queremos entrevistar, la cuestión del partido todos, termino yo mi situación de exposición, las preguntas que me hicieron, casi 2 horas, temas económicos, sociales, desarrollo del país, y a las 10, 11 de la mañana me llama Felipe, y eso ya fue más o menos finales de octubre, principios de noviembre, y me dice, te quiero dar una noticia. Mira, le dije, ¿dónde estás? Estoy subido en un avión y yendo para Río de Janeiro. Mira, el partido te nominó como candidato a presidente, solo que te pido 2 cosas. Dije yo, bueno, me van a pedir dinero, ¿no? Y le No, digo, porque es bueno, Felipe Lejos. entonces le digo, bueno, ¿qué cosas son las que me piden? 1, esfuerzo, y 2, que ames a Guatemala. Entonces hagamos una cosa. Todos esos partidos honrados porque el presidente, candidato a presidente, decidió optar. ¿Quiénes fueron los partidos que le pidieron dinero? Porque si la corrupción empieza desde los partidos
Y si nosotros somos agentes de cambio, solapar la corrupción no es ser un agente de cambio. ¿Quiénes fueron esos partidos? Cuando nosotros fuimos precisamente a la situación de ese partido, a mí me hicieron firmar un contrato de confidencialidad de ese partido. La corrupción se blinda con un contrato de confidencialidad. Esto es bien importante, Eso es bien que todo importante. el mundo conozca de un abogado que dice que el contrato de confidencialidad Yo no he dicho le nada de obliga, eso. le ¿No me dejaron obliga, terminar? le obliga, ¿No me dejaron no le terminar? permite decir quién. No, si lo le voy a pidió decir, un acto pero no me legal. dejas terminar. Ok, pues Ya. por favor. Contrato de confidencialidad no puede suplir absolutamente nada, un hecho delictivo, ¿no? Pero el partido Viva es el que me pide 15 millones de quetzales. ¿Quién del partido vivo? Porque el partido es una persona jurídica que El no puede comité hablar con ejecutivo. su- ¿Pero quién del partido ejecutivo? ¿Quiénes integran el comité ejecutivo? Secretario No sé, pero secretario ¿quién dice, general, quién dice, los otros doctor Cabrera, secretarios. doctor Cabrera, ellos la me única establecen. condición que le ponemos es que nos dé 15 millones de quetzales. ¿Quién es esa persona? Es el secretario general con su equipo, diciéndome que es precisamente para la cuestión de publicidad y todo el tema. Y les digo yo, pues, ¿cómo voy a poder dar si ni siquiera he sido nominado? Entonces, esa es una de las cuestiones. Ok. Se agradece Y el la partido respuesta todos del candidato. no me pide absolutamente nada. Se agradece la respuesta del candidato de nuestro equipo de redacción que está aquí. Eventualmente va a haber que buscar al partido Viva y el secretario general para poder abordar ese punto. Ningún Prosigue, problema. por favor. Entonces, ante esa situación, choca cuando un periodista, yo no sé si te graduaste de periodista, No, no, no. entonces, Claro. ¿por qué decís que eres periodista? Porque ejerzo el periodismo. Pero entonces no tienes título. No, O tengo sea, título si de yo, abogado. ¿y por qué preguntaste por mi título de doctor entonces? Porque quería saber de su doctorado. Y yo te Eso pregunto es lo entonces, yo ¿qué no te tengo haces de título. periodista? Yo no tengo título. Yo siempre he dicho que soy abogado de profesión y periodista de corazón. No, pero lo empezaste diciendo sí, que sí, eres sí. abogado y periodista. Sí, Entonces, porque yo ejerzo sí te periodismo. demuestro y hasta me pediste los sellos y aquí te estoy diciendo que soy Todo está doctor en registrado. Derecho. Eso está registrado. Entonces, Gracias a Dios, ahora, mire, la gran ventaja es que yo nunca he dicho que soy licenciado en periodismo. Entonces eso no es un problema. ¿Pero sabe qué? no, pero el Usted pueblo candidato cuando se a dice que es presidencial, periodista, por eso, cree que por es eso, periodista. De acuerdo. Entonces, no solo para terminar, su no papá- sos su periodista, papá- sí sos... Solo una pregunta. No solo, perdón, su hablamos papá, de este su papá tema. tiene un título de taxista. ¿Ah? Su papá tiene un título donde le emitieron que era taxista. No, Entonces es es lo mismo que voy a experiencia. poner. Exactamente, es lo Es mismo como yo. experiencia. Ah, bueno, es entonces- experiencia. Ya llevo 10 Entonces años. sería bueno con eso. decir periodista por experiencia, ¿no? Ok. Eso es importante. Usted tiene toda la razón. Y esas son las cosas que se aprenden y que aprendemos ambos. La próxima que usted diga que su papá es taxista, diga que es taxista por experiencia. Y yo Es estamos- que no hay técnicos en taxista, creo yo. Perfecto. ¿Sabes tú o no? Pues, ya que va a hacer una universidad y que ha trabajado en muchas, deberíamos de crear la carrera. Pero sigamos en el punto de todos, por favor, doctor. No nos desviemos, porque eso es un tema muy importante. Usted estaba mencionando que le pidieron dos cosas. Le pidieron amor a Guatemala y cuál fue el otro. Primero, esfuerzo y amor a Guatemala. Sí, esas fueron las únicas dos condiciones. Totalmente. Usted menciona que todo es una coincidencia. Todo es una Usted hace coincidencia. toda una referencia de la situación de lo que usted conoce a los abogados. ¿Cómo explicarle a la gente que usted, que aparece en esta foto y está de espaldas, pero yo creo que el doctor no va a tener problema en podernos mencionar, ese es usted, ¿verdad? Pues no sé qué sea yo. O sea, no está la foto. Aquí te enseño yo foto. Aquí está, Claras. aquí está Neri No, Medina, supongo. Neri Medina y su hijo, y aquí está lo que las personas que publicaron esta foto dicen ser que es el doctor Freddy Cabrera. Ahora yo le pido a la prensa, ¿soy yo? Grabándolo como abogado. Pero está Grabándolo en mi como rostro. pero vamos al punto. Yo me demuestro Vamos al acá punto. fotos donde aparezco Está bien. de frente. Lo vamos a subir, como dije, Y lo vamos a Facebook, subir. aquí puede haber fotos de frente. Lo vamos a subir no a internet. suposiciones Lo vamos de a subir, fotos. lo vamos a Y subir. eso es lo que perjudica a Guatemala Sí. cuando suponemos. A ver, y solo para poder, aquí está el doctor, no aparece el hijo de Neri Medina, pero está el doctor graduando a Neri Medina de algo, está firmando un título, y todo eso va a estar subido para que lo puedan ver con total detalle. Pero a la pregunta Solo dame esto. Ahora, a la pregunta estamos le voy, hablando solo de como usted Neri dice, Medina. solo como usted dice, no me Yolanda Pérez interrumpa, acá. por favor. Acá está de Yo solo le Matadela. pediría que por favor me deje terminar el tema y ya después usted puede decir lo que quiera comentar. Pero lo que te quiero La decir pregunta es es que esta. La pregunta es esta. Si todo es una coincidencia, ¿cómo 4 días después de que declaran sin lugar el antejuicio de Felipe Lejos, el hijo de ese magistrado, que usted dice que no, pero lo podremos revisar porque es bien importante el tema de graduado de la Da Vinci, debe haber un expediente, veremos Claro. quiénes son los títulos y todo eso es verificable, toma un poco de tiempo para verificar. Pero ¿cómo para él de candidato a diputado a todos? Es que las coincidencias, digamos, partamos del punto de que usted dice que es una coincidencia. Las coincidencias a veces son un poco terribles, ¿o no? Yo creo que cuando se tiene mala fe,
Pero eso es y que se ha no es de formado, no, es que no es de a mala través fe. de un periodista No. que en determinado Yo le momento se ha pediría, doctor, formado. yo le Solo pediría permíteme, que, porque por me estás favor, preguntando. Sí, pero responda esa parte, es lo Sí, que dice, y sí. después puedo decir lo que usted crea conveniente. ¿Qué pregunta hiciste? ¿Cómo él para 4 días después de que pasan los hechos que ya hemos abordado suficiente en esta entrevista, digamos, que usted dice debate, él para candidato a diputado del partido Todos? Ahí está. Para mí, cuando a mí me dicen que soy candidato, yo voy para Brasil, regreso. Me dicen que viene la nominación, me nominan. Yo ni siquiera sabía quiénes eran los candidatos que iban, porque la nominación en determinado momento ya estaba anterior. La nominación es la asamblea donde ya los candidatos van. Yo ni siquiera aquí sabía Casillas Parlacén, Casillas del Estado Nacional, quiénes iban. Y por eso fue la cuestión que yo les dije al partido Todos. Ustedes vinieron y decidieron todos los diputados que van. Así que mi condición para estar en Todos es mesa limpia en el Ejecutivo. Y esa fue mi condición. Esa fue su condición. Usted no- Ahora, permíteme porque me dijiste que me ibas a dejar terminar. Entonces, un periodismo con calidad, como en España que yo estudié y en Europa, dice, la prensa es para informar, no para crear opinión. Para eso se hace mejor una revista o un libro. O se escribe Pero un editorial o se escribe una columna. en solo para este dejar caso, claro. estamos Editorial hablando medio, con columna un en revista. periodista que no tiene estudios, sino que por experiencia, entonces le hace suponer cosas que no son, porque en determinado momento me crea a mí un poder. O sea, entonces yo vine aquí que salgo con De Mata Vela y yo fui a la ACC para que en determinado momento le dieran el amparo a favor de Telma Aldana, a favor de Suri. Tengo yo relación con De Mata, aquí está la foto. Usted me dirá si está operando No, eso. para nada. Entonces, todas esas fotos y Usted y dijo demás, que usted- perdóname porque dijiste que me ibas a dejar hablar. Perdón. Entonces, en ese orden de ideas, por salir en una foto, no significa que uno cometa un hecho delictivo. Significa nada más que el tomarse una foto ahora, posteriormente la persona que en determinado momento se la haya tomado puede ser un narcotraficante y yo estuve anteriormente tomando una foto con él. No tiene sentido. Para Solo perdona. candidatos. Ahora que yo voy de candidato y me tomo un montón de fotos, que gente que se acerca le va a decir, deme sus antecedentes penales y policíacos, No, señor, no, por no. favor, porque no sé quién es usted. Es un buen intento de querer confundir a la gente. Pero esto no es una foto. Esto es el doctor graduando. Él acaba de reconocer que lideró un programa de la Universidad de San Carlos 10 años, ¿verdad? 10 años. Y después, que ese es otro tema del que vamos a platicar acá, solo perdón para matizar. Neri Medina Papá también se graduó de Da Vinci, ¿verdad? Neri Papá se graduó de doctor. Pero de Da Vinci. Sí. Ok. Entonces, no es un tema de una foto. Es un tema donde yo lo que estoy ante las evidencias que se dan es preguntando si todo es una coincidencia que él haya sido diputado. Usted dice, y solo tengo una pregunta. Usted siendo candidato a presidente, doctor en Derecho, nunca leyó ni el listado de quiénes iban a ser los nominados del partido. No me interesaba. A mí me interesaba la nominación y mi binomio presidencial. Yo pedí mesa limpia en gabinete y nombrar al vicepresidente. Pero nunca le generó- Entonces, si yo tenía una cuestión, o sea, yo llego a un partido que ya está con su estructura. Y usted una pregunta, ¿nunca le generó ni siquiera duda, curiosidad de decir, yo voy a ser el candidato presidencial y me van a preguntar cosas como este el día de mañana? ¿Nunca ni siquiera le generó la duda a un abogado tan experimentado como usted de decir, voy a ver quiénes van a ir los listados? Yo no tenía la necesidad de ver los candidatos a diputados. Y en todo caso, no te corresponde a ti, sino que al Tribunal Supremo si los inscribió o no los inscribió. Si los inscribió es porque están idóneos. Pero el punto es A que los no que lo- no inscribieron y tienen orden de captura, y que sí defenderse, y aquí tengo precisamente una situación donde defenderse a una persona con orden de captura que es Telma Aldana, donde sí me parece, dice Pedro Pablo Marroquín, dice, un primer gran paso por esa agenda mínima, ahora toca demostrar con interés y publicidad nuestro compromiso de apoyo y lucha por construir una Guatemala libre de la atadura de la corrupción, en la que quepamos todos, en la que quepamos todos, o sea, él mismo quisiera estar ahí. Todos Ahora, para el partido, no Pedro para aclarar. Pablo, ahora sí. No van a creer, O sea, no van a creer. No, no es todo, esa es mía. Entonces, ¿cómo Pedro Pablo Marroquín, siendo columnista, puede ser imparcial? Va, por eso. Si está, solo Ya permitiendo, si caímos está en ese punto, apoyando pero sigamos a debatando. Telma Aldana, Usted que me- tiene una orden de usted- captura, y usted los me platica. diputados que se inscriben, el Tribunal Supremo los inscribe y no Solo- les pone ningún premio. Y solo para el récord, eso es cuando se lanzó el Frente Ciudadano contra la Corrupción
28 de febrero del año pasado, es decir... ¿Y quién aparece acá? Sí, ahí está, ahí la foto es famosa, acaparó las portadas de todos los medios, no solo el de La Hora. ¿Quién es? ¿Quién es? Sí, Tel Maldana, Iván Tel Velázquez Maldana, muy y bien. muchísima gente más, Muy sindicados de corrupción. Pero, volviendo al punto fundamental, yo lo que, ya vimos el tema de Nelly Medina. A ver, hablemos un poquito cuando fue decano de la Da Vinci. Entiendo que fue decano, según reportó Noma, del 2013 al 2017, ¿correcto? Mediados del 2017, ¿correcto? 2017, yo 2016 creo que fue. No me recuerdo. Según dice Noma 2017. Pero eso lo puedes preguntar ahí. Según dice Noma 2017. ¿Es cierto que usted salió o le pidieron, usted nos contará cómo fue ese proceso de dejar la decanatura? Porque estaba saliendo mucho en los medios y se estaba acusando de diversas cosas, ¿es cierto eso? Yo salí de Da Vinci, tenía acciones en Da Vinci y... Solo una pregunta. Tenía acciones en Da Vinci, pero las universidades no son entidades no lucrativas. no me llaman acciones, sino que tenía... Eso acaba de decir usted, por eso quiero hacerle hincapié, porque... Si hablamos de, si quieres que te hable legalmente, te lo voy a hablar. No, pero sí, como dijo acciones, tenía porcentajes... Pero la duda, porque según yo en Guatemala, las universidades no son entidades de lucro, no son sociedades accionadas. Te aclaro para el término jurídico, tenía porcentajes en cuanto, mientras más alumnos tuviera, en determinado momento más honorarios ganaba. Entonces lo que hicimos fue levantar la facultad de Derecho, y esa facultad de Derecho en el interior, nadie gradúa en el interior, solo nosotros como Da Vinci. Entonces el rector, Cyrano Ruiz, en determinado momento, él viene y me dice, mira, fíjate que va a haber un cambio porque cada 5 años se va a cambiar de rector. ¿Y quién va a ser ahora? Luis Álvarez. Luis Álvarez nosotros lo habíamos capacitado cuando yo trabajé en lo que fue el programa de Minúa. Solo perdona para llevarte el... Es que me haces una pregunta. Quiero ver qué año fue hace 5 años. Lo que quiero saber es cuando usted dice cada 5 años, ¿de qué año estamos hablando? Estamos hablando que Luis subió el 2016 de rector, tal vez aproximadamente. Entonces cuando yo estuve en Minúa, o sea, Freddy Cabrera, ahí están los organismos internacionales más importantes, porque el currículum de Freddy Cabrera se remonta no solo a esto, sino que se remonta también, y esto quiero hacerlo, hacer mención, Asociación Juristas Pro Iberoamérica. Todos los abogados de Iberoamérica me conocen. Tengo un doctorado honoris causa por el Ateneo Filosófico. Tengo un doctorado honoris causa por el Senado de México. Un doctorado honoris causa por la Universidad Autónoma de México. Ahora, todo esto no lo miran porque aquí en Guatemala los periódicos levantan a gente que ellos quieren levantar. Pero los que tenemos conocimiento, y ahorita van a salir los spots de decanos de Granada, de Bolonia, apoyándonos a nosotros en nuestro tema académico y por qué debemos de estar en la presidencia, es porque nuestra academia de la decanatura fue eso. Cuando Luis Álvarez llega a la rectoría, entonces él era muy amigo de Juan Carlos Rodí, el hijo de Rodí Peralta, y entonces me ponen condiciones en la facultad donde yo era decano. ¿Qué condiciones? Condiciones en las cuales yo tenía que poner a alguien de registro en la facultad. Si el registro era general, ¿por qué en la facultad nos iban a poner un registro? Entonces la idea realmente era que yo renunciara. Entonces cuando empieza a ver toda esta situación y me dice, mira, realmente lo que queremos es que salgas de la facultad, porque en determinado momento queremos a Juan Carlos Rodríguez de decano. Entonces, te explico, ¿no? ¿Cómo se sintió usted cuando le pidieron la renuncia de lo que usted acaba de decir ahorita, y lo cito, de la facultad que yo dirijo, dijo usted? ¿Cómo se sintió usted de que le hayan pedido la renuncia? Pues en parte fue una gran discusión en la cual Cyrano nos apoyaba, ¿no? Porque él sabía todo lo que habíamos levantado la Da Vinci en la facultad. Cyrano lo apoyaba y el nuevo rector se llamaba Luis, ¿qué, perdón? Álvarez. Luis Álvarez. Luis Álvarez no lo apoyaba. No nos apoyaba, y entonces Luis Álvarez me plantea la negociación de retirarme de la Da Vinci, precisamente con el aspecto de los porcentajes de que yo había llevado más de 3,000 alumnos a la Da Vinci en todos los territorios de la República de Guatemala. Entonces yo he aprendido, donde se cierra una puerta se abren 100, y entonces lo que hice fue renunciar de la Da Vinci. La gente ha dicho, perdóname, que me despidieron y todo, ¿no? Tengo los documentos y los querés te los puedo pasar, donde están los finiquitos y los... Pero usted lo que acaba de decir es que le pidieron la renuncia, digamos. No me pidieron la renuncia. Perdón. Donde uno no se siente cómodo. Dijo, querían que yo renunciara. Quería. Eso fue lo que dijo. Sí. Pero usted no renunció. Yo no renuncié. Entonces, ¿qué lo que pasó llegamos con fue un acuerdo de salirme. Ok. Terminaron
mutuo acuerdo, digamos. Ahí está, ¿viste? El término jurídico. Una pregunta. Según el medio Nómada, cuando le hacen una pregunta al ex rector Cipriano Ruiz, ¿verdad? Cyrano Ruiz. Él le está cuestionando respecto a algunos comentarios que se hacían de su papel en las comisiones de postulación y su incidencia en la elección de cortes y magistrados. Entonces él explica y él da muchos argumentos, pero le hacen una pregunta y le dicen: ¿era suficiente creer lo que Cabrera les decía versus lo que se publicaba en los medios en relación a todo este tema? Y él responde, y lo cito, textual: es una pregunta difícil de contestar. El análisis que tenemos actualmente, ahora, obviamente es diferente. Una de las razones es más espacio para analizar las cosas. En ese momento era más difícil tener esa claridad. Yo le quisiera hacer dos preguntas. Uno, usted acaba de mencionar que quien lo apoyaba era él. Y dos, se lo vamos a preguntar a él, pero ¿cómo interpretar esa parte que dice el análisis que tenemos actualmente, ahora, obviamente es diferente? ¿Qué será lo diferente? Nómada me entrevista y me enseña las declaraciones de Cyrano. Yo llamo a Cyrano y le digo: Cyrano, por favor, aclarás este tema, porque realmente la relación con Da Vinci fue de la mejor para salir. Y me dijo: Freddy, yo lo aclaro. Ya Nómada no le volví a preguntar. Ahora, me extraña que te fundamentes en Nómada, porque, o sea, estamos hablando de periódicos. Pero solo una pregunta. Hay denuncias, hay denuncias guatemaltecos que tienen presos a personas solo por salir en una publicación de un periódico. Ya no es posible esto en Guatemala. Hay que tener pruebas, presunción de inocencia. A un decano de medicina murió, se suicidó con las cuestiones de los zapatos, la cinta de los zapatos, y después lo declaran inocente. Eso ha venido a ser mucha gente que cree en los medios. Y hago una pregunta. Y por eso, y yo, por respeto, te estoy contestando porque no me estás hablando con pruebas, sino con medios que son medios tuyos, de los mismos tuyos. Yo no soy. Son los yo soy accionista de Nómada, soy dueño de Nómada. ¿Compañeros o no? ¿Compañeros de qué? ¿De periodismo no? Ah, bueno. ¿No son periodistas ellos? Entonces todos los abogados son sus compañeros. O sea, de verdad el argumento suyo es que como ellos son un medio de comunicación, entonces todo es que lo tenés ahí Nómada y lo mencionas tanto que no sé. Es que, y mire, solo una cosa. Usted dice que ¿por qué me vas a Nómada? Pero usted acaba de decir que usted le dio una entrevista a Nómada. Entonces, ¿por qué si usted le dio una entrevista a Nómada, por qué no puedo citar algo que publicaron en Nómada? ¿Por qué? Porque ese doble rasero, que usted sí puede dar una entrevista y yo no puedo citar lo que dice Nómada. Porque Nómada es... ¿De qué se basa Nómada? Es una declaración textual de... Y le volvió a preguntar al rector, cuando yo le dije, pregúntenle al rector, es que lo normal cuando alguien tiene la obligación y hablen con él. Lo normal cuando y yo les digo a usted, es un debate bien importante de preguntarle al rector, de preguntarle al rector y de preguntarle a Nómada cómo fue ese proceso en el que, según el doctor Cabrera, el rector iba a comunicarse porque habían cometido una imprecisión. Lo que yo sí quiero dejar bien claro es que no pueden aplicar doble rasero. No puede ser que usted sí pueda dar una entrevista y yo no me puedo basar en algo que publicó Nómada. Es un punto importante. Usted dijo que la sociedad, las acciones, decía, y después se rectificó, de Da Vinci. Usted después mencionó ahorita que conforme habían más alumnos, le pagaban más. ¿Usted le facturaba a la universidad honorarios? Sí. ¿Y usted estaría dispuesto, en aras de la transparencia de un candidato presidencial, a liberar o a comentar cuánto era que usted le facturaba a esa universidad? Porque sí, claro. entiendo que la universidad es la que más alumnos de abogados, más aproximadamente, me vas a dejar contestar la respuesta porque aproximadamente eran unos 40,000 quetzales que se le facturaba, 45,000 aproximadamente. Nada más. Nada más. ¿Y usted estaría dispuesto a liberar esos documentos de su parte? Sí, y si no, lo puedes ver en las actas, están reflejados. No puedo irlo a ver a SAT. Ustedes tienen un gran poder. Ese es un buen punto de un abogado. Tienen un gran poder con la prensa. Llegan y te libre acceso a la información pública. No de los impuestos. Una cosa bien importante es, me extraña que el doctor en Derecho no sepa que hay una prohibición constitucional, pero no puede conocer de cuánto ha tributado una persona individual, a menos que ella sea la que lo libere. Pero yo creo que el presidente de la candidatura presidencial, creo que no solo a mí, a todos ¿Me invitas otra vez? Te traigo las facturas. 7 punto y pico millones de posibles votantes que tiene el padrón electoral, creo que sí. Necesitas otra vez, te traigo las facturas, porque no, yo no venía a esto, yo venía a lo que sacaste sobre un tema. Es que todo esto pero como soy abierto, soy un candidato que si el pueblo me pregunta, no porque Nómada o porque La Hora y pero con si Dalanés, si la hora es tan mala, porque vos hablaste. No, pero no pregunta. Si la hora es tan mala y su nivel de periodismo es tan malo, ¿por qué se molesta en estar aquí? Porque aún el pequeño enemigo. Yo soy un enemigo.
no debe. Lo tengo que tomar como. de ¿Cómo tengo que tomar decisiones. esa palabra de Debe de empleo? tomarla como Goebbels decía. Si digo mentira, 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 la mentira No, pero se va a ¿cómo volver verdad. cómo matizar el tema Entonces de un las mentiras enemigo? que decís en la hora, Yo soy un enemigo entonces. ¿qué es No, un para- enemigo? ¿Cómo definís un enemigo? Usted fue el que lo dijo, No, ¿no? Yo. ¿cómo defines un enemigo? Ah, Porque claro. lo estás dando bastante Así que usted dice conceptualización. que eres un enemigo. Enemigo es aquel Sí. que no está con uno. Ok. ¿Tú estás conmigo? No. ¿Por qué no? Porque no tengo razón, no tengo motivos, no tengo vínculos de afinidad. Ahí está. no tengo por qué Entonces, no sos amigo. Pero Es entonces- simplemente. Es una cuestión de los Es que sinónimos y antónimos. entre no amigo y enemigo. Es que hay mira, una dijiste connotación que ni distinta. éramos cercanos. Entonces ahí es que, se es que aclara. tenemos que ser claros con la gente. Ahí que se no, aclara porque si no cualquiera podría pensar que totalmente tenemos la un situación. vínculo o que tuvimos un vínculo. No, gracias a Dios no tenemos el vínculo, porque si yo muestro acá lo que tu papá ha publicado a favor, por ejemplo, de Tel Maldana, una ¿A favor qué? Lo citemos. Aquí Lea estamos. lo que es textual, por favor. Clemente Marroquín. Ese es pública, Lo- solo perdón. Lo que tu papá publica a favor de Tel Maldana Aquí dice y está leyendo un Clemente texto Marroquín. y está leyendo un texto de Emisoras Unidas. Bueno, ¿pero qué dice acá? Clemente Marroquín. Dice, lo que hay en la relación con Tel Maldana es una visión compartida de que es un momento crucial y quizás la última oportunidad de los guatemaltecos de salir de este entrampamiento y la cooptación generada de la corrupción. Cooptación, un concepto que manejó Castresana y no se ha acabado. ¿Quién es Castresana en España? Un fiscal que no tiene mayor relacionamiento y que está ahorita procesado. Entonces, aquí viene otra vez y dice Clemente Marroquín, yo me involucré en este movimiento. Perdona, tu papá es directivo de la hora. No, no es directivo, es el dueño. Es el dueño. Y un periodista se puede involucrar en un tema político. ¿Qué prohibición tiene? No, solo no dije prohibición, todo lo que te estoy preguntando. ¿Puede un periodista, ¿Qué bueno? dueño de un ¿Y periódico, qué bueno? involucrarse en un partido político y así atacar a los demás para elevar el nivel del periodista, del político que él quiere? Solo déjame terminar lo que dice. Dice Clemente Marroquín, yo me involucré en este movimiento. O sea, él es parte de ese movimiento, no solo porque creo en Tel Maldana, tiene la capacidad de conducir y liderar un esfuerzo como el que estamos haciendo. Exactamente. Esto es antiético. Solo déjame terminar. Esto es antiético, Guatemala. La prensa no puede meterse. Como él lo dice, tiene que haber imparcialidad. Se dice, el periódico es imparcial, la prensa es imparcial. ¿Cómo el dueño de un periódico se va a involucrar ahora con alguien que tiene orden de captura en determinado momento? A ver. Y yo quiero decir algo Entonces, antes de terminar. Dame la palabra porque yo también te la he dado y no te he interrumpido. Yo estuve en las comisiones de postulación que tanto se ha hablado. Nómada me repite la entrevista que me hizo 6, 7 veces la misma entrevista. Esta no era una Pero entrevista a lo que usted, quiero era una decirle, entrevista al rector. Solo le no quiero sé por qué decirle se al pueblo de Guatemala es, yo te comenté que le he dado entrevistas a Nómada. Le quiero decir, nadie ha hablado de las comisiones de postulación que empezaron desde el 1985 hasta 1999 que apareció un Freddy Cabrera en la primera comisión de postulación. ¿Quién manejó las comisiones de postulación del 85 al 99? Todo el poder económico que se tenía las universidades privadas en determinado momento. Ahí nadie dijo nada. Cuando yo aparezco, el hijo de un taxista, el hijo de un campesino, y empiezo a ver la situación de cómo se movilizaban las comisiones de postulación, mi voto no era nada dentro de 33 personas. Y quiero decirles algo. Cuando fue la comisión de postulación para fiscal general, Helen Mack se me acercó para apoyar a Claudia Paz. Claudia Paz había estudiado conmigo, había estudiado conmigo precisamente, ella se había ido ese año que yo me fui en el 94 a Salamanca, yo me fui a lo que fue precisamente Sevilla, y en ese sentido, yo les dije, pues Claudia Paz es una persona que yo conozco. Tel Maldana también. No, Tel Maldana no la queremos, porque fue vetada por la CICIG. Y todos los medios de información, incluido La Hora, y hay que buscarlos, Es cierto, y hay que involucrar, Hay una tacharon a Tel Maldana, solo permíteme, tacharon a Tel Maldana. Ahora Tel Maldana es la superwoman, la persona que todos quieren. O sea, significa que alguien que estuvo en algo malo ahora lo ponen como algo bueno. Es mi turno O sea, ahora, es mi turno Sí, ahora solo de- estoy terminando. Guatemala No, es que necesita... aquí no hay tiempo porque como era una entrevista, pero entonces ahora me toca a mí hablar. Vamos por partes. A ver, yo voy a seguir con esta temática. Yo creo que no sé si el doctor vio la foto que tengo de él con el rector actual. No sé qué hace grabando gente en el interior, pero ya vamos a llegar a ese punto. Ahorita que quieren hablar del tema político, es sumamente importante abordarlo como tal. Sí, por supuesto, mi papá es dueño de La Hora.
se involucró en el tema político con Telma Aldana porque ella sí se lo pidió. Eso nunca se ha negado y nunca, jamás hemos querido aparentar lo contrario. Lo que sí es cierto, yo no entiendo por qué no es ético que un periodista participe. A mí lo que me llama siempre la atención es que cuando escribíamos, mi papá su columna, yo mi columna, lo que nos decían siempre es ¿por qué no se meten a política y participan? Cuando por fin mi papá se metió, decidió, bueno, voy a intentar embaucarme en este esfuerzo. No es ético que un periodista participe, que es lo que está diciendo ahorita el Y en Europa candidato, también, ya tuvieron entonces, cerrado el medio. es bien importante, cerrado el medio, es bien importante que ustedes, probablemente votantes que están allá afuera, vean que el candidato es pro legislación y pro control de los entes estatales para los medios de comunicación. Es bien importante tenerlo. Gente que quiere controlar donde no deben. Ustedes dicen, ya hubieran cerrado el medio de comunicación. Peligroso que un candidato presidencial esté hablando de cerrar medios de comunicación. Pero eso es bien importante. Estás hablando en contra de un candidato para que no voten por él. No. O sea, eso es un delito electoral. Siempre sí. No, es un delito electoral. Procéseme porque para eso están los tribunales. Ahí estamos. Pero me estás imputando para que el pueblo no vote por mí. Y si algo nada más que tu padre no es ético. Y lo que yo le quiero dejar en claro a los guatemaltecos es que el que dirigió la hora soy yo. Y ahí están nuestra gente, la que nunca ha recibido una orden para favorecer a un partido político, porque si mi papá no lo hizo cuando él era candidato a la presidencia, cuando él decidió participar siendo él el candidato, cuando fue candidato a la alcaldía 2 veces, menos lo íbamos a hacer en un esfuerzo que ni siquiera lideraba mi papá. Y por eso yo lo que quisiera. ¿Te venís a defender vos o no me voy a defender yo? No, pues si usted me está atacando, me tengo el derecho de defender. Es que son los hechos. Por eso, yo lo que quisiera. Porque el pueblo necesita explicación. Yo lo que quisiera es que usted suba también eso a internet, porque lo que está leyendo son tweets de Emisoras Unidas donde mi papá dio una entrevista y de Prensa Libre. Pero si lo que es importante, claro, pero lo que es importante es que en las páginas de La Hora él trajera la documentación donde nosotros hemos querido favorecer a alguna candidata, a Telma Aldana. Pero como no tiene las columnas, como no tiene la ¿por qué no lo hemos hecho? Tiene que recurrir a esta parte. En ese pequeño preámbulo de lo que puede llegar a ser el futuro del debate, yo lo que le quisiera preguntar es, si a usted le pidieron la renuncia. No me pidieron la renuncia, te estoy diciendo. Querían que renunciara. Entonces, por favor, tiene razón, perdón, sé reconocer mis errores, cometí un error. Querían que renunciara. Usted estaba molesto porque al final usted ha hecho esfuerzo. ¿Qué hace el doctor Freddy Cabrera con el actual decano de Derecho de Da Vinci? Graduando alumnos. Querían que lo recordaran como el decano honorífico, porque el día de mañana usted está formando un partido político, esos son votos, o puede ser que estos abogados el día de mañana estén en alguna corte. ¿Por qué? O sea, explíquenos por qué usted aparece junto. Una de las situaciones fue precisamente que al salir... Este es usted para que no diga que no es. No, soy yo. Soy yo, señores, decano de la Facultad de Derecho. Juan Carlos Rodil, en determinado momento, quería estar en las graduaciones y estaba en las graduaciones como secretario de la universidad. Entonces aparecía conmigo como secretario de la universidad. ¿Y no hay ninguna otra foto en la que usted, no siendo decano, haya participado en graduaciones? No siendo decano. Sí. Puede ser que haya aparecido en algunas, que no me acuerdo. Gracias. Entonces eso demuestra que no estoy mintiendo. Y una pregunta, ¿qué pasó con su relación con Julio César López Villatoro? ¿Por qué partieron Julio César López Villatoro, el rey del tenis? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Usted se recuerda que una vez de las que me habló y me llegó a hablar a la oficina por alguna publicación o algo por el estilo, me dijo, cuando creo que usted asumió la presidencia del Colegio de Abogados, usted me dijo, sí fuimos cercanos, pero ya no, fuimos amigos, ¿correcto? ¿Qué pasó? ¿Por qué se pelearon? O sea, no sé si pelear es la palabra correcta, pero... ¿El debate es sobre toda mi vida o solo sobre tu publicación del día de hoy? ¿O también puedo sacar toda la vida tuya, lo de tu hermano también? Adelante. ¿O el esposo de tu hermano que es representante de Odebrecht? O sea, ¿puedo comentar todas esas cuestiones? O sea, adelante. Porque estamos aquí en un debate que no vamos a tener límites para poder seguir. Adelante, pero por favor contésteme esa parte. Roberto López Villatoro, no Julio César. Perdón. Mil disculpas por el error. Roberto López Villatoro era una persona del gremio de abogados. ¿Quién no iba a conocer a alguien que es del gremio y que en determinado momento participaba en el gremio? Pero lógicamente yo, como presidente del Colegio de Abogados, llegué a tener mi junta directiva en contra, porque no soy títere de nadie. Yo sí tengo pantalones y por eso estoy acá, porque no me gusta que alguien diga algo que no es cierto. Entonces, en ese sentido,
de ahí empezó precisamente el distanciamiento, porque yo no recibo órdenes de nadie, yo hago lo que realmente es el beneficio de los guatemaltecos. En esa época los bufetes millonarios no querían que en determinado momento yo fuera el presidente del colegio. ¿Quiénes son esos bufetes millonarios? Solo permitime, ¿sí? Se le llamaba las vacas sagradas porque precisamente siempre tenían el colegio. Y entonces todas las columnas venían así. Y mi hermano me dice una vez, mira, me encontré a Callejas, creo que es un columnista. Y le dije, ¿por qué atacas a mi hermano? ¿Y quién es tu hermano? Freddy Cabrera. Mira, es que toda la prensa y todos los columnistas nos pusimos de acuerdo para atacar a Freddy porque queremos al otro candidato. El hijo de un taxista y un campesino no puede llegar a estos puestos. Por eso, pueblo de Guatemala, no nos dejemos llevar por supuestos. Él se dice, con el comisionado de Alanés, y lo puedes llamar si querés, comisionado es que es el único comisionado que en determinado momento ha tenido académicamente la CICIG. Con él fuimos compañeros de docencia. Y Dalanés me decía... Usted lo que quisiera que la no solo tenido es un catedrático solo, perdona, al frente, no un investigador. ¿Usted no está de acuerdo con Dalanés de la CICIG? Solo pregunto. Es que cualquiera que llegue a un puesto tiene que tener... no un investigador. Solo permitirme. Es que confundís al pueblo, determinadamente no me gusta confundirlo. El pueblo es necesario que sepa. La persona debe tener academia. ¿Para qué están las universidades? O sea, el hecho que se tenga por experiencia una situación no se necesita en determinado momento, entonces pedirle, entonces que el gobierno contrate a los que no son colegiados activos, por ejemplo. Imagínense cómo estaría el gobierno. Se tiene que colegiar. No, te tiene que colegiar. Entonces, en ese sentido, yo hablo del tema de Alanés, que hablamos precisamente mucho sobre estos temas, pero él me decía algo. Yo estoy cansado de Guatemala porque aquí en Guatemala la prensa usa el se dice, fuentes anónimas, y no dicen nada. Una pregunta. No hay pruebas, solo permitiendo, no estoy hablando de la hora, estoy hablando, yo sé, solo que estoy hablando de esta tema cuestión. que está mencionando. Entonces, la situación es en el sentido de que se necesita academia para conocer, pero se necesita experiencia. Y yo por eso soy abogado litigante, soy doctor en Derecho, tengo un postdoctorado, pero a mí no me importan los grados académicos, sino más para servirle al pueblo, que es lo que me interesa estar aquí. Una pregunta, usted habla del doctor Dalanese, habla de que es un académico y demás. Sé que el doctor Dalanese dijo que Guatemala era el país del se dice y demás. Una pregunta. Si una de las cosas que le ha criticado a alguna gente es el informe, creo que era los jueces de la impunidad, se llamaba, ¿verdad? Lo que mucha gente le criticó a él es que no habían pruebas de ese informe. ¿Qué opina usted de ese informe? De ese informe no tenía pruebas. Es que no estoy diciendo que todo lo que ha hecho Dalanés era bueno. Bueno, por eso ya nos perdamos más el tiempo en eso, gracias. Mire, una pregunta. Yo creo que nadie es perfecto, sí. Totalmente de acuerdo. ¿Tú eres perfecto? No. Una pregunta. Entonces, Cuando usted ha participado en las comisiones de postulación, ¿ha respondido usted a algún interés particular? ninguno. Ha sido por obligación. Pues usted no ha querido. Si usted hubiera podido escoger, no participa. No hubiera participado. Porque me quita el tiempo. Y es cierto eso que decía que en un proceso cuando usted estaba chateando con alguna gente del PP en el momento del proceso de la postulación. Para nada. Pueden ver dónde están las pruebas. Por eso estoy preguntando. No está en mi columna, porque por eso estoy preguntando. No. Mire, y una pregunta. ¿Cuál era su relación con el magistrado suplente, cuál es su relación con el magistrado suplente del TSE, Augusto Eleazar López? Augusto Eleazar López fue mi alumno también. Fue mi alumno Mario Aguilar Elizarri también. Fue mi alumno Rudy Pineda. Sí, aquí está la grabación de Ahí está, Rudy Pineda bueno. con Neri Medina. Entonces no te estoy mintiendo. O sea, ¿cuántos alumnos? Si estoy diciendo que tuve más de 1000 Una alumnos, pregunta. si me vas a preguntar por los míos, No, vamos a terminar hoy. ¿Por qué no me son preguntas mil, por son los que Bonerge más trascendencia. Mejía, que Más aquí está? trascendencia, más trascendencia. Aquí está Bonerge. En esta foto, él es Eleazar, ¿verdad? Sí. Que la vamos a subir. Él, porque está en una mesa con el logo de Da Vinci atrás, él era parte de la universidad. Él al inicio fue el primer decano de la Da Vinci. Él fue el primer decano de la Da Vinci. Él no era socio. Es que nadie habló de sociedad. Como usted dijo accionista. No, usted ya te expliqué. Ok. ¿Y lo entendiste o no? Sí, lo he entendido Bueno. perfectamente. Mire, déjeme leerle un tuit de una persona que publicó haciendo una referencia a mí un los tuits percance no me vial. interesan. No, un percance vial que usted haya tenido. Sí, Un percance un vial. percance ¿Qué fue vial. lo que pasó esa vez? Yo iba saliendo y estoy contestándole al pueblo por respeto, ¿no? Porque esta es una cuestión que ni siquiera viene al caso. Después Usted de es esta un candidato pregunta, presidencial. después de esta pregunta yo te voy a empezar a preguntar. Adelante, suerte, pero todavía me faltan unas.
Entonces, pero vamos una a una, porque es muy aburrido solo uno estar hablando. Con mucho gusto. Yo iba saliendo de la Facultad de Derecho y precisamente al subir Mushbal, en Mushbal hay 2 vías. Y yo venía sobre una de las vías cuando en eso veo que una moto, no una moto sino algo que se movía, venía muy cerca de mí y traté de irme para la derecha. A pasar. ¿Iba subiendo? Iba subiendo, sabes que hay 2 carriles subiendo. Entonces esa moto colisiona conmigo y al colisionar conmigo, entonces la persona, o sea, se estallan las bolsas de aire. La moto venía bajando. ¿Ah? La moto venía bajando. La moto venía bajando. Las bolsas de aire se estallan, yo quedo inconsciente por un minuto, 2 minutos. Después fui a auxiliar a la persona y cuando estaba tratando de auxiliarla, en determinado momento pues no podía responder absolutamente nada, me quedé ahí, llegó el Ministerio Público tomó toda la situación del caso, llegó a un juzgado, el juzgado emitió una resolución y no veo cuál es la pregunta sobre esta situación. ¿Cuántos guatemaltecos? De hecho, ahorita veníamos, porque nosotros viajamos por carretera, veníamos precisamente con Felipe de Retauleo para Guatemala y un tráiler se pasó a nuestra vía y casi, no, eso fue el domingo, antier, casi nos mata. Entonces Guatemala está muy expuesta a esto. Para matizar y tenerlo claro, ¿cómo fue que se resolvió ese proceso? Se resolvió a través de una situación de que mi seguro le pagó a la señora y entonces la señora planteó la situación de un desistimiento y se terminó el procedimiento. ¿Cuánto duró ese procedimiento? Cuando tú llegas a un acuerdo, puede ser horas o días, pero cuando no llegas a acuerdo, ¿y en este caso es el fue? problema. Yo creo que 2 o 3 semanas. 2 o 3 semanas. Usted tenía una pregunta, adelante. Hablaba de tu papá con la cuestión esta del aspecto de que es partidista, ¿no? Y solo quiero aclarar que no quiso participar. Y yo te quiero decir algo. Gustaría. Yo fui de uno y estuve en la juventud cuando él iba de candidato a alcalde. Porque siempre miraba en él aspectos de diferencia de los demás, ¿no? Ahora veo esto y sí me causa una cuestión de perversión mental, ¿va? Tiene todo el derecho de sentirlo. El tema es, pero tiene todo el derecho. el tema es cómo es posible que siendo dueño de un periódico y queriendo que Tel Maldana llegue a ser presidenta, ¿cómo hacer objetivo tu columna atacando a otro partido? Porque tienen posibilidades. ¿Sobre qué? Sobre pruebas que hasta ahorita no me has demostrado absolutamente nada. Solo es un tema bien importante. Solo permíteme porque te dejé hablar, ¿no? Pero si me haces una pregunta, ¿verdad? No, sí te lo voy a hacer ahorita. Entonces, en ese sentido, lógico es de que él trate de destruir a los demás candidatos para apoyar a su candidata con orden de captura, ¿no? Y en determinado momento lo que queremos nosotros y ahorita... Usted puede probar que es mi candidata. Usted me acuerda. Usted me acuerda. Su papá aquí. No, porque usted dijo la columna. A ver, es que ahí es donde yo, perdón, no entiendo. Bueno, te voy a explicar otra. Voy a empezar de nuevo. Hay que hacer bien la estructuración. Yo creo que voy a tener que hacer mi función de docente contigo. Usted dijo, no, es que no es docente, es de claridad. Ahí Usted está. acaba de mencionar ahorita la columna y dice su candidata. Si dije la columna. Él vino porque yo hoy en la mañana publiqué una columna en la que lo mencioné. Eso es importantísimo. Me estás haciendo preguntas no de esa columna, sino de otras cosas. No, porque y he tenido la amabilidad de responderte. Todos los elementos por los que es que como que si fueras hice la aseveración que toda hice. la cuestión. Ahora, Hice la aseveración que hice. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Perdón, para poder... Si yo dije que fue Pedro Pablo, no. Estoy hablando del papá, del dueño del periódico La Hora. ¿Cómo puede ser alguien, Oscar Clemente Marroquín padre, para que se oiga y desliguemos a Pedro Pablo? ¿Cómo puede ser? No necesito que me desliguen, solo quiero aclarar, pero siga con su tema, por favor. Vas a seguir interrumpiendo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede ser que el dueño de un periódico sea partidista? Eso en Guatemala es usual. Por eso vemos que las noticias en los periódicos son pequeñas y las opiniones son muchas y las columnas son las que tratan de establecer y sacan fotocopias y las mandan a varios lugares. Pero lo que quiero preguntar ahora es la relación de Tel Maldana con tu hermano. O sea, a ver, el dueño, solo permíteme, la pregunta te la voy a matizar para que quede claro, porque me decías que no te hablaba claro. ¿Cómo es posible que tu hermano, estando fuera de Guatemala, pueda tener un contrato del Ministerio Público? Si el Ministerio Público, su función es en la República de Guatemala. O sea, y el sentimiento que hay
Y aquí sí quiero ser igual Ojo, que Pedro vamos Pablo. por sentimiento, se dio Ahí cuenta, está. se dio y cuenta. el sentimiento Y entonces, que como hay. se dio cuenta, y tuvo ahí que sí arreglar. quiero. Ok. No, Magnífico. es que no he arreglado nada. Entonces no es pecado tener sentimientos, El ¿verdad? sentimiento que me da, igual que Pedro Pablo cuando me acusa a mí de cosas, es el sentido de pensar en determinado momento que ese contrato se hace por la relación de tu padre con Tel Maldana. A ver, solo una cosa, vamos a ir por partes. ¿Qué fecha tienen esos tweets? No son tweets, es Emisoras Unidas y aparece Pero tu es padre un acá. tweet, eso es un tweet que publica Emisoras Unidas con declaraciones de mi papá. Perdón, Esto pero fue si el no maneja las redes 2018, sociales. 24 de julio del 2018. Ok. 24 de julio de 2018. Esa reunión fue porque días antes se habían reunido en El Salvador. Ah, tu papá fue a El Salvador con Tel Maldana. Claro, y tú tienes las fotos ahí, no sea, no quiera jugarle, no quiera jugarle. ¿Las miran ustedes ahí? Ahí están más atrás y yo las vi cuando estaba. Pero está mire, bien. a ver. Usted no puede decir que usted no conoce el tema de la denuncia de la Contraloría General de Cuentas. No puede decir que no la conoce. Entonces, lo que en esa ¿Me estás preguntando o seguís hablando? No, sí, sí. Lo que en esa denuncia dice es que se presentó algo que no fue socializado. Yo estoy aquí contestando en aras de la transparencia, no te van a ocultar. Yo no soy el que soy contratado. Lo que han dicho y ha salido en público, ha sido publicado en este medio cuando Felipe Lejos hizo las acusaciones, cuando el Contralor fue a decir lo que fue a decir el Congreso, cuando se presentó la denuncia, porque no hemos ocultado nada. Y gracias a Dios, ahí están las páginas históricas para que lo puedan ver y lo puedan corroborar. Lo que os han mencionado es que es un contrato que se prestó bajo las directrices del BID. Y simple y sencillamente lo que ha dicho Tel Maldana cuando le preguntó Nómada en un reportaje reciente era que había cumplido con todo lo que el BID les había pedido, y ellos han establecido que hay una disposición en la Contraloría en la Ley de Contrataciones del Estado en la que esos contratos se rigen por las disposiciones del ente multilateral que es el que da el visto bueno para la aprobación. El responsable es el BID. Eso es lo que yo puedo contestar de lo que han dicho ellos. No es mi caso. Para mí sí es bien importante hacer notar que José Carlos dejó la dirección de la hora en 2015, en 2005, porque decidió participar en política con el partido UNE, y posteriormente en 2009 sale del país exilado hacia Estados Unidos. Entonces, José Carlos en la hora es hermano mío, es el segundo de los mayores, pero José Carlos no trabaja en la hora, no forma parte de la hora, no tiene nada que ver en la hora, no tiene vela en este entierro, y entonces simple y sencillamente en lo que nosotros ejercemos del tema de la hora, el único responsable lo tiene aquí enfrente. Entonces, no es tu padre si ahora. quiere, soy yo. Mi papá es el dueño y mi papá ha trabajado bastante, suficiente. Porque me decías para que tu poder- hermano renunció por meterse a política. Tu papá va a renunciar por meterse a política. Perdón, usted lee noticias. ¿Mm? Lee noticias. ¿Quién es el candidato a vicepresidente de Tel Maldana? Es que no estamos hablando ¿Quién del es el estamos candidato a hablando vicepresidente? donde Responda la pregunta. Él dice, Si mi papá, si hay muchas preguntas donde que con él mucho gusto dice las voy a acá hacer. que está con ella. Yo no estoy diciendo que es candidato Mi vicepresidencial. papá iba a ser el candidato a vicepresidente. Ah, no lo sabía. Digo, Hasta ahora que me estás diciendo. Lástima, mi estimado, Hombre, mira, que lo pues. tiene. Lástima porque fíjese que su secretario general a cada rato lo decía, el vicepresidente de Maldana. Entonces me sorprende cómo, y me ha dejado la verdad un Y poco. ese, y ese me ha es tu dejado un poco sentimiento de complejo. ataque al partido Me ha todos dejado por un poco Felipe Alejo, complejo, ¿no? me ha dejado un Por poco- las denuncias que ha hecho Me ha hacia dejado- a tu hermano, me ha ¿no? dejado- no, si esas se han publicado. Y mire, No, ya se han publicado. Al partido se todo han lo empezaste a publicado. atacar después de la Se han cuestión de tu publicado, hermano. Se han publicado, no. Y la Se han orden de publicado. captura de Tel Maldana no es por la cuestión de tu hermano, que No, eso vendrá después. por supuesto. Sino la situación ahorita es por la cuestión del tema ¿Y cómo? de una cuestión de Solo tengo una candidatura. pregunta. Dos cosas que son bien importantes. Uno, mi papá no participa en política. Punto número uno, mi papá no participa en política. Y dos, Pero sí usted tiene dice- inclinación, como dice acá. ha publicado, la semana pasada publicó de que él admiraba a la fiscal Tel Maldana por su papel que había hecho a partir del caso La Línea. Antes del caso La Línea, mi papá, yo en lo personal y la hora expresada en editoriales mostraba reservas por la personalidad y las actuaciones de Tel Maldana. A partir del caso La Línea hemos visto un patrón de conducta totalmente diferente, y esa ha sido la razón por la que en diversos espacios como el Frente Ciudadano contra la Corrupción yo he aparecido dando la cara apoyando la gestión que se hizo. Entonces, yo el único punto que tengo, y quiero matizar esta parte, cuando dice
esa vendrá después, la orden de captura. ¿Mm? ¿Cómo saben? Ustedes tienen poderes ultra... Tengo un doctorado en Derecho Penal y Procesal. Si hay una denuncia, hay elementos, Entonces, hay informes. Eso demuestra que todos, que usted es parte, ¿No? quien está hablando con él, Los periódicos sacan. ahora sí los periódicos. O sea, cuando Los no le periódicos convienen sacan. los periódicos no, y cuando le convienen los periódicos sí. No es que no me convenga. Yo te he dicho que no se puede hacer denuncias Magnífico. formales ante Está el bien. Ministerio La Público gran ventaja que por la tenemos, cuestión de los señores, la gran periódicos. ventaja que tenemos, señores, es que yo no aparezco en la boleta, mi papá tampoco. Él se aparece en la boleta y ustedes, los lectores, lo que pueden hacer es leernos o no leernos, cuestionarnos. Estamos con la total disposición de quererle responder lo que sea importante. Volviendo al tema, porque usted tuvo su oportunidad de preguntarme, ¿me puede explicar todavía no he terminado. en qué consiste la escuela Albert Einstein? Es una escuela de posgrados. ¿Está registrada? Está registrada. ¿En dónde? Yo ya no soy presidente de esa escuela. Ujú. Entonces ya no te puedo comentar. Pero, en sus Pero inicios mientras usted está... yo la formamos totalmente registrada en el registro mercantil. Puedes preguntar. Los posgrados no son necesarios colegiarlos. Teníamos relacionamiento y tiene, creo yo, todavía la asociación de Albert Los Einstein. posgrados no son con necesarios México. colegiados. Solo una pregunta, ¿qué posgrados son? ¿Son maestrías, doctorados? Es que los posgrados, es que eso es lo importante de Por eso estoy estudiar. preguntando, por eso fíjate, estoy Pablo. preguntando. Eso es lo importante de estudiar, porque los posgrados empiezan con un diplomado, Ya. ¿ya? Que no puede ser menor de 60 horas, después especializaciones, maestrías, doctorados y postdoctorados. Ya. La ley de colegiación obligatoria, yo fui presidente del Colegio de Abogados, presidente de los colegios profesionales, no te impiden a las universidades extranjeras, por eso ustedes... Como tampoco y muchos impide al periodista periódicos, participar en política. entonces, es que no sé qué relación tiene eso, pero bueno. La cuestión es el Porque tema. usted emite títulos de doctorados No, y yo demás no en una los escuela. emito. La escuela Albert Einstein, de la que usted es presidente. Los emite CECIJU México, los emite la Universidad de Esto es un Sevilla. intermediario, digamos. No, es un convenio. ¿Sabes los de los convenios, por ejemplo? Entonces, o sea, No imagínate perdamos todo el tu tiempo hermano. porque lleva Habría mucho que ver el tiempo. contrato de tu hermano también, que es un contrato, no sé si vino a firmarlo acá o lo firmó allá. No, es pero como los mandatario, convenios son los que sirven para hacer esas alianzas. Ok. Las universidades de Landívar, Marroquín, ¿Y todas quién tienen es este convenios. señor Borja Mapelli, digamos? ¿Él tiene algo que ver en esto o eso es en otra...? Borja Mapelli es parte también de un convenio nuestro. Es que tenemos maestrías con la Universidad de Sevilla, Universidad de Granada, con La Habana, con México. Estamos ahorita, la última vez, pero le dije que yo no tenía nada que ver, Bolonia también. O sea, es Y una generalmente cuestión los de que son parte de un convenio no terminan siendo accionistas de una entidad. Y Borja Mapelli aparece como socio fundador en una entidad que se llama Enseñanza Global, en la que también comparece su papá. ¿A qué se dedica esa entidad? Esa es una situación donde Borja Mapelli empezó una situación de comprar algunos inmuebles en Sevilla. Y entonces me dice, mira, yo quiero en determinado momento que nos ayudes y participes en esta situación. Borja Mapelli fue mi profesor, igual que Muñoz Conde. O sea, una Yo inmobiliaria. no le veo digamos. ningún problema. Es una inmobiliaria. Sí, parte de una inmobiliaria, renta, compra y renta. Pero es bienes en Sevilla. ¿Mm? Es bienes en Sevilla. No, él empezó allá con esa idea para traerla acá. Ya. Y con esa precisamente se ha desarrollado toda la situación de que aparezca Borja Mapelli. Pero Borja Mapelli Y esta es- sociedad de enseñanza global que tiene un nombre de algo académico y no inmobiliario, ¿a qué se dedica? Consultorías, asesorías en temas inmobiliarios Y y, también en cobran, temas, ¿no? cuestiones de capacitación en diferentes temas, auditorías, todo tema de consultoría. En la llamada usted me dijo que no, yo le pregunté que quiénes son sus socios en la nueva universidad UNARIS, del que según Hay nos una nueva informaban, universidad, ¿no? según nos informaban hay un expediente en el Consejo Superior Ah, Unitario. bueno, o sea, ¿Usted hay un tiene algo que ver con esa expediente. universidad? Yo no tengo nada que ver, ni sé, ¿No? por eso te pregunto. Y una pregunta, ¿y las personas le suenan los nombres que nos decían que habían trabajado con ustedes el proyecto de la universidad? Abimael Orozco, Juan Fernando Obregón y Eduardo Montano, ¿tienen algo que ver ellos en eso o no? A Ismael lo conocí en Da Vinci. Igual en el determinado momento a Montano, que tenía contratos en determinado momento donde prestaban. Da Vinci cuando inició no tenía espacio, entonces rentaban en Montano, rentaban en San Marcos con Abimael. O sea, son cuestiones que en determinado momento entonces Da Vinci. Una pregunta, ¿usted o algún familiar tuvo algún involucramiento, ya sea como socio de alguna entidad o como representante legal, en aquella venta de propiedad que se le hace a que el CAN adquiere? ¿Se recuerda? ¿Que quién? Que el Colegio de Abogados, perdón, adquiere en la zona 10. ¿Usted o alguien de su familia tuvo algo que No. ver? ¿Algún involucramiento?
Yo como presidente del Colegio de Abogados nunca compré absolutamente nada. O sea, no hay, en esa propiedad no hay una sociedad extraña en la que aparezca alguien de su familia o usted. Hasta donde yo sé, ninguna de nuestra familia aparece en esa cuestión, y además como yo no era presidente del Colegio de Abogados en esa época, tú puedes ir a ver la denuncia. Nos querellamos los expresidentes de los colegios profesionales para que esa denuncia se investigara. Y el presidente del Colegio de Abogados lamentablemente murió, ya no pudo ver la denuncia ni el proceso que se le estaba. Yo voy a terminar el dejo con las suyas. Una pregunta. ¿El secretario del MP, Ronnie Eulario López, recibió clases en Da Vinci? No lo sé. ¿Qué estamos hablando de los hermanos? ¿Usted tiene un hermano que trabaja en el Ministerio de Gobernación actualmente? Tengo un hermano que es ingeniero electrónico. Bueno saberlo, pero trabaja en el Ministerio de Gobernación. Por eso estoy tratando de recordar, si me permitís, porque no todo lo tengo realmente. Sí, yo tampoco, Porque... pero le contesté lo que usted quería que sí, le contestara. no, totalmente, ¿no? Gracias, muchas dudas entre el pueblo, pero en el Ministerio de Gobernación, no sé, él trabaja en una secretaría del gobierno, sí. Pero usted quiere ser presidente de Guatemala y me dice Ministerio de Gobernación, no sé, pero secretaría, ¿cómo así? No, es que eso sí no entiendo. Es que la secretaría... Ella me generó dudas. No, pero si yo fuera elector secretarías... interesado en un voto, a ver si por quién voto, eso sí me hubiera dejado un poquito de dudas. ¿Trabaja o no trabaja su hermano en el Ministerio de Gobernación? Es un sí o no. Trabaja dentro, en el Ministerio de Gobernación, no trabaja. Trabaja en una secretaría inteligente. Las secretarías son diferentes. Secretaría de Inteligencia de la Seguridad. No sé si es de seguridad, no sé el nombre completo. Pero eso Lo investigando, si lo tenés para ser investigarlo. presidente, aspira a ser presidente, ¿no debería saber las dependencias? Pregunto. Pues yo si aspiro a ser presidente, lo que me interesa son las necesidades del pueblo de Guatemala. Okay. Mis hermanos en determinado momento trabajan y yo no sé en una si secretaría. vos sos cómplice de lo que hizo tu hermano, por ejemplo. No. Entonces, no, ¿sabía las funciones del contrato de tu hermano? No, yo le estoy preguntando no, si ¿sabía trabaja la función del contrato de tu hermano? No sabía. Vaya, pero entonces a mí me interesa que mi hermano trabaje. Mucha vuelta para un sí o no. ¿Trabaja o no trabaja en el Ministerio de Gobernación? No pregunté secretaría, mi Ministerio de Gobernación. Y esto es importante porque los candidatos tienen que decir las cosas. Entonces yo pregunto pues porque si alguien dice el día de mañana, no, sí trabajaba hoy. Yo te dejo la tarea a ti de que verifiques si esa secretaría... pregunta. ¿Por qué lo que usted me dice? Porque no me gusta mentirle al pueblo. Ok. Entonces usted me gusta estar al 100% seguro. 100% seguros. Okay. No sobre situaciones que son supuestos. Y una última pregunta. Aprovechando esta situación que tenemos ahorita y las cámaras y todo lo demás, ¿no cree que sería conveniente, que es algo que cuando nosotros hagamos el ejercicio que íbamos a hacer con usted, pero por las circunstancias que explicamos se adelantó, ¿no cree que sería conveniente aprovechar este espacio para hacer revelar su declaración patrimonial? ¿Qué tiene quien hoy aspira a la primera magistratura del país? Y lo que tanto hemos hablado del tema de probidad, la ley no nos obliga, pero ¿no cree que sería un acto de buena fe? Totalmente, ya lo dije en una entrevista. ¿Lo podría repetir? Sin ningún problema, cuando me toque dar la cuestión de probidad la daremos. ¿Pero no si puede repetir en este momento? Sí. Porque eso sí se lo sabe de memoria. Pero lo puede decir ahorita con las cámaras aprovechando que tenemos. Sí, estoy dispuesto a dar mi declaración de probidad. Lo puede revelar ahorita. Sus principales bienes. Lo más importante. Pero vamos a ver, ¿vine yo aquí a una entrevista o vine a un debate? Que le vamos a preguntar. Es que usted fue el que dijo... dices que tienes preparado eso para otro. ¿Por qué a otros candidatos les vas a dar esa oportunidad de decirles vengan y traigan todos sus bienes? Y a mí me tomas en un momento, déjame ver todas las cuestiones, ¿no? Yo creo que ubiquémonos en la situación, ¿no? O sea, la respuesta es no. Si tú tienes... No, la respuesta es sí. Okay. ¿Me citas mañana o me citas pasado? Mañana ven. No va a estar. Entonces, cítame mañana. Pero mándalo por escrito. No, está bien, cítame mañana o pasado. No, yo quiero que la hablemos. Con mucho gusto, mándalo. Entonces, y me con dices eso, qué día. La Dile al pueblo qué día puedes. Usted lo que quiere es atraer. Mire, yo me siento muy importante por usted, gracias por darme la calidad. Te estoy dando noticia, darme la calidad. Te estoy dando noticia y publicidad. Darme la calidad de que un candidato a la presidencia. Y no teniendo los estudios de periodista. Un candidato a la presidencia esté aquí invirtiendo. Los tiempos del candidato a presidente son muy complicados, invirtiendo casi hora y media para estar acá. Y quiere volverse a reunir conmigo. Miren, pueblo de Guatemala, las mentiras nunca me han gustado. Pero mire, y a ustedes les han mentido mucho. Me gustaría verlo, lo voy a ver en el edificio seguido. Le agradecería si nos lo pueden mandar por escrito y cualquier duda que tengamos. Ahí en el edificio te lo puedo dar. Y fíjate, por ejemplo, hablándote por teléfono, te digo, mira, yo no le debo ni le temo a nadie. Y le digo, por eso no lo hago como guardaespaldas, como vos tenés guardaespaldas. Sí tengo. Y me dijiste en ese momento, no tengo. No, yo no tengo porque no le he hecho nada mal a nadie, que fue lo que dijo
Yo no tengo porque no hago nada malo. Yo no tengo guardaespaldas porque haga algo malo. O sea, yo no tengo guardaespaldas y soy candidato presidencial por Guatemala. Él es periodista y tiene 3 guardaespaldas. Sí. O sea, esa es una diferencia. A O sea, veces- yo creo que gana más el periodista entonces en ese sentido. No, ¿Sí? no. ¿No? Bueno, gracias a Dios soy abogado y Mira, tengo la dualidad tengo la dualidad y el esposo de tu hermana es representante de Odebrecht. El esposo de mi hermana, no. No es representante ¿Quién es el de representante de tu familia de Odebrecht? Lo que tenía mi cuñada era un mandato de marcas. Y usted siendo ¿Y por abogado qué? sabrá, porque trabajaba en un bufete de Galsa. Y no renunció después de todo el problema que tenía. Sí, en efecto, ya no está en ese bufete, pero no por eso. Cuyos socios son Henry Comte y David Font. Ella trabajaba ahí y entonces era la encargada de... O sea, Henry Comte... Momento, de la- momento, sí. Era encargada del departamento de marcas y entonces como encargada del departamento de marcas le dieron un mandato que ya estaba vencido para que inscribiera las marcas. O sea, que podemos decir que Odebrecht vino por tu hermana a través del mandato. Mi hermana, estoy diciendo que la esposa de mi hermano, Ujú. yo lo que no entiendo es cómo un doctor piensa, esto es bien interesante, pueblo de Guatemala, cómo En un derecho doctor digo, porque puede puede decir que pensar, es médico. un doctor puede pensar que por tener un mandato de marcas trajo al cliente. Eso es, pero bueno, está bien, él tiene el derecho de pensar lo que quiera. Y yo sí quiero aclarar una cosa, aquí en La Hora hacemos un periodismo de altura. Como pueden darse cuenta, aquí está sentado el doctor, no le gustaron muchas de las preguntas y entonces cuando no sabía cómo contestar lo que decía, es que es un ataque y más. Esto no es un tema personal. ¿Qué pregunta no te Esto no contesté? es, Si pudieras esto no es- repetirlo, por esto- favor. no, cuando no le gustaban las preguntas y no las quería contestar, No, lo que es que pasa es que decía tuve que que ser un teníamos poco un debate. incisivo. Tuve que ser un poco... Lo que sí Esto te estamos dije, sí, debatiendo, lo esto que sí estamos te dije, debatiendo. no me pases preguntas, No, para no que se la las iba a gente pasar tampoco. no engañar al pueblo, sino Pero que miren, hagamos las cuestiones con altura, solo Yo perdón. tampoco le porque pedí que me hablar. pasara nada porque yo no tengo ningún problema con responder absolutamente No, nada. bueno. Yo solo quiero dejar Estamos claro una hablando cosa. acá de una columna que se publicó y ustedes la tienen en mi Twitter, donde precisamente lo que él hace suponer es que se quiso sacar a la señora Telma Aldana. Se habla de una situación, él habla de que es casualidad. Estoy hablando del la sistema situación completo. del sistema completo, y habla de un Freddy Cabrera, que soy yo, que he sido académico, he dado clases. Ya esa parte ya lo hablamos. ya esa Y parte ya lo hablamos en ese aras sentido, del tiempo, ahora, en aras del tiempo, solo yo para dejar- finalizar, Perdón, yo estaba solo para hablando, yo finalizar, estaba hablando. Déjalo una terminar. columna no puede Vale, venir yo termino, suponer. yo termino. Usted habla y yo termino. Una columna no puede suponer, no puede venir y decir una situación, tal vez porque el señor Felipe Alejos haya denunciado al hermano de Pedro Pablo y se tenga que ir a atacar a todo un partido en determinado momento y se tenga el sentimiento de encontrarle algo y va a la cuestión. Cuando fueron las denuncias a los partidos políticos, salían todos denunciados ante el Tribunal Supremo Electoral y de pequeño decía, y otros 7 partidos políticos. Guatemaltecos, no nos dejemos engañar, no nos dejemos engañar. No podemos creer en medios de comunicación donde el dueño precisamente es parte de lo que es una inclinación política. El tío es candidato vicepresidencial por Encuentro por Guatemala, ¿o no? Tío que tiene 1000 años de No, pero es tu tío, ¿no? Sí, es hermano de mi papá. Ah, bueno, o sea, están en política también, entonces. ¿Es pecado eso? No, te Es estoy ilegal. preguntando, no. Él está ¿Por qué en me política, salís con sí. otra pregunta? No, Es él incómoda está la en pregunta, política. ¿ves? Él está en Entonces, política. Es candidato. yo no me estuve enojando, No. estoy A preguntando. ver, él es candidato a alcalde en Encuentro por Guatemala. Ah, candidato a alcalde, perdón, no vicepresidencial, candidato Es a que alcalde. el hombre, perdónenlo, ojalá cuando si llega a gobernar tenga mejor memoria que esto. Y ahora me toca cerrar a mí. Miren, para la hora tratamos de hacer un periodismo de altura. Estas cosas a nosotros Ya, no son pero no lo temas. son. ¿Me deja terminar? Porque sí, claro. No son temas personales. Hay gente a la que le incomoda la verdad. Y simple y sencillamente la columna que yo hoy publico lo hago diciendo que el sistema de este país está haciendo todo lo posible por recomponerse. Y en ese sistema y en ese ecosistema que está operando, señalo el ejemplo y digo, retrotraigámonos a los eventos del Partido Todos que ya hemos hablado en esa entrevista. Y digo que incluso hay quienes han venido maniobrando porque conocen a mucha gente, porque han dado clases por 1000 años, para lograr que este sistema se recomponga como tal. No es un tema de que atarpemos a Felipe Alejos porque dijo algo de mi hermana ni que se parezca. Hemos sido críticos con los diputados al Congreso de la República, independientemente de su partido, por la labor que han estado ejerciendo y porque no compartimos lo que han convertido en ese organismo de Estado para satisfacer intereses personales. Prueba de eso es que intentaron aprobar una ley que atentaba contra la certeza jurídica, que el doctor sabrá,
y simple y sencillamente usamos los mecanismos que teníamos que utilizar para solicitar su declaratoria de inconstitucionalidad. Este no es un tema personal, yo no aparezco en la boleta, mi papá, que es el dueño de la hora, tampoco, y por eso tenemos la total libertad, diciendo las cosas, dando la cara como debe de ser, para poder abordar lo que querramos abordar en una columna de opinión, que es una opinión, como el editorial es la opinión del medio. Punto de aparte, el tema noticioso. Yo le reto al doctor que le muestre al pueblo de Guatemala donde nosotros con temas noticiosos hemos fijado posturas a favor de candidatos, porque cuando él fue nominado, se publicó que fue nominado, su discurso, videos, fotos y todo lo demás, y entonces si nosotros estuviéramos a favor de un candidato, no publicáramos absolutamente nada de los demás candidatos que están en contienda. Pronto habrá una boleta electrónica en nuestras plataformas digitales donde podrán ver las posturas de los 24, 23, 22, no se sabe, candidatos que vayan a participar en esta contienda, porque aquí en La Hora no estamos para hacer un periodismo solapado. En La Hora no estamos de acuerdo cuando se crean universidades únicas y exclusivamente para graduar abogados que el día de mañana quizá le permitan a uno tener influencia. Muchas gracias y con esto damos por terminado el debate. Para finalizar, quiero agradecer Hayamos quedado tu tiempo por la posibilidad de estar acá. Lo que necesitamos es consenso, no divisiones, y más que todo multiplicar para los guatemaltecos. Quiero darte las gracias por esta posibilidad de poder enfrentarnos, y cualquier otra situación, pues yo estoy a toda la disposición para contestarte a vos y contestarle al pueblo de Guatemala. Igualmente. Gracias. Muchas gracias a todos.